En algunas partes de Asia, el agua potable es un privilegio. La electricidad es un lujo e incluso un par de sandalias pueden desencadenar conflictos. En este video, Huellas de Exploración te lleva a través de 10 países donde la pobreza no es solo un número, es la vida diaria. ¿Puedes adivinar cuál ocupa el primer lugar? Número 1. Yemen. Yemen encabeza la lista de los países más pobres de Asia. No solo pobre, sino en un colapso humanitario total. Ubicado en el suroeste de la península arábiga, Yemen ha soportado casi una década de guerra civil. El conflicto ha destruido la economía y desmantelado los servicios públicos como la atención médica, la educación, el saneamiento y la electricidad. Lo que antes eran ciudades vibrantes como Sanaa y Taiz, ahora son apenas reconocibles. Los bombardeos, el desplazamiento y el colapso de la infraestructura han convertido los hogares en escombros y las calles en ríos de aguas residuales. Las familias dependen de leña húmeda o combustible de contrabando para cocinar. El agua potable es un lujo y el acceso incluso a la atención médica básica es casi imposible. Enfermedades como el cólera y la malaria han resurgido con consecuencias mortales. Los hospitales carecen de personal, electricidad y medicinas. Muchas escuelas ya no existen, y las que sí existen a menudo operan sin materiales ni maestros. Los niños sufren de trauma, desnutrición e interrupción de la educación. La moneda ha perdido casi todo su valor, lo que hace que los alimentos y los suministros sean inasequibles. Los padres ya no pueden alimentar a sus hijos adecuadamente. Con más del 80% de la población dependiendo de la ayuda humanitaria, Yemen no está simplemente luchando, está al borde de la supervivencia. Una vez una cuna de comercio y cultura, Yemen se ha convertido en un triste ejemplo de lo que sucede cuando la guerra, la pobreza y el colapso político se cruzan, dejando millones de vidas pendiendo de un hilo. Número 2. Afganistán. Afganistán es una nación profundamente marcada por décadas de guerra e inestabilidad política. Desde la retirada de las tropas extranjeras en 2001, la economía se ha estancado, la inflación se ha disparado y el desempleo ha aumentado. El ingreso diario promedio ahora es menos de 1.040. Familias enteras viven en casas de adobe, a menudo sin electricidad, agua ni calefacción. Muchas aldeas permanecen aisladas por caminos destrozados y rodeadas de campos minados. Los servicios públicos se han derrumbado. Las clínicas funcionan en tiendas de campaña o edificios vacíos, con apenas suficientes medicamentos o personal capacitado. La educación ha sido fuertemente restringida, especialmente para niñas y mujeres, a quienes ahora se les prohíbe la mayoría de las escuelas y lugares de trabajo. Esta exclusión basada en el género ha devastado los ingresos familiares y debilitado aún más una economía ya en colapso. Los niños son especialmente vulnerables. Sufren no solo de desnutrición y enfermedades, sino también del trauma psicológico de crecer en zonas de conflicto. Muchos se ven obligados a trabajar o contraer matrimonio precoz solo para ayudar a sus familias a sobrevivir. Sin perspectivas, educación o seguridad, millones de afganos han entrado en un modo de supervivencia puro. Sus días giran en torno a asegurar alimentos, combustible y refugio, necesidades básicas que se han vuelto casi imposibles de satisfacer. La pobreza de Afganistán no es solo material, es social, política y emocional. El país se ha convertido en un símbolo de cuán profundamente puede arraigarse la pobreza cuando el conflicto se convierte en la norma y la recuperación se siente fuera de alcance. Número 3. Palestina, Gaza y Cisjordania. Palestina representa una de las crisis humanitarias más complejas del mundo. En la Franja de Gaza, casi todos los residentes viven por debajo del umbral de la pobreza y el desempleo se acerca al 80%. Con el movimiento restringido por bloqueos terrestres, marítimos y aéreos, la infraestructura de Gaza se está derrumbando. La electricidad se raciona a solo unas pocas horas por día y muchos hogares no tienen acceso a agua potable. Los hospitales operan con generadores diésel y suministros cada vez menores. Las aguas residuales fluyen por las calles y la mayoría de los residentes dependen de la ayuda alimentaria para sobrevivir. Los niños en Gaza crecen rodeados de destrucción y trauma. Muchos nunca han conocido la vida sin conflicto. Las escuelas han sido bombardeadas, reconstruidas y bombardeadas de nuevo. La educación se interrumpe con frecuencia por huelgas, ataques y escasez.
Incluso cuando las escuelas están abiertas, están superpobladas y carecen de recursos. En Cisjordania, la pobreza es menor, pero aún está muy extendida. Los puestos de control militares, las restricciones de tierras y la tensión política dificultan el desarrollo. El desempleo juvenil es alto y las oportunidades son limitadas incluso para aquellos con educación. Las familias luchan contra el aumento de los precios y el acceso limitado a la tierra y el agua. Más de un tercio de los palestinos en general viven en la pobreza. Para muchos, el futuro no es un sueño, sino un signo de interrogación. Vivir en Palestina significa soportar la privación económica, la inestabilidad y la incertidumbre a diario, sin saber cuándo o si las cosas mejorarán. Número 4. Siria. Siria, que alguna vez fue cuna de civilizaciones antiguas, ahora se ha convertido en un símbolo de destrucción y desesperación. Desde que estalló la guerra civil en 2011, más de una década de bombardeos, asedios y desplazamientos han convertido gran parte del país en ruinas. Ciudades como Alepo, Homs y Deir ez-Zor, ricas en patrimonio cultural, ahora yacen en escombros. La economía se ha derrumbado y la infraestructura básica como carreteras, sistemas de agua y redes eléctricas ya no funciona en muchas áreas. Más del 80% de la población ahora vive en la pobreza. El acceso a la educación, la atención médica y los empleos ha desaparecido para millones de personas. Las escuelas fueron bombardeadas o abandonadas, y muchos niños ahora intentan estudiar usando conexiones a Internet prestadas. Cuando la electricidad está disponible, los hospitales operan bajo condiciones de asedio, careciendo de medicamentos, personal e instalaciones limpias. Las familias viven de ayuda humanitaria limitada o trabajo informal, a menudo en condiciones peligrosas o de explotación. La inflación ha hecho que artículos cotidianos como el pan sean inasequibles. El agua potable y el combustible para calefacción son inaccesibles en muchas áreas. Los servicios públicos han desaparecido, dejando a las comunidades a valerse por sí mismas. El trauma de años de guerra afecta a todas las generaciones. Los niños han perdido padres, hogares y oportunidades. La pobreza de Siria no es solo económica, es un colapso completo de la vida normal. La supervivencia ha reemplazado a la estabilidad, y para muchos, la esperanza es un recuerdo lejano. Número 5. Tayikistán. Tayikistán, ubicado en las montañas de Asia Central, es uno de los países más pasados por alto y subdesarrollados de la región. Después del colapso de la Unión Soviética, el país perdió su principal infraestructura y se sumió en una profunda crisis económica. Desde entonces, Tayikistán ha dependido en gran medida de las remesas de los ciudadanos que trabajan en el extranjero, especialmente en Rusia, para mantener su economía a flote. Estos fondos representan casi el 30% del PIB del país. Si bien los centros urbanos como Dushanbe muestran amplias carreteras y nuevos edificios gubernamentales, la vida fuera de la capital cuenta una historia diferente. En las zonas rurales, la electricidad a menudo solo está disponible unas pocas horas al día. En invierno, los apagones duran días. Las casas están hechas de barro y piedra, con techos aislados con lana. El acceso hasta la calefacción, el agua potable o internet es raro. Los caminos se convierten en senderos lodosos en primavera y son intransitables durante las nevadas. La educación es limitada, especialmente en regiones aisladas. Las escuelas carecen de maestros y calefacción. Las clínicas de salud están muy separadas y mal equipadas. Muchas familias sobreviven gracias a la agricultura de subsistencia y las redes de apoyo familiar. A pesar de las mejoras en las tasas de pobreza oficiales, alrededor del 10% de la población todavía vive en la pobreza extrema, y muchos más apenas superan ese nivel. En Tayikistán, el ritmo de vida es lento, pero también lo es el progreso. La pobreza aquí es silenciosa pero profundamente arraigada en el aislamiento y la falta de inversión. Número 6. Timor-Leste. Timor-Leste, o Timor Oriental, es uno de los países más jóvenes de Asia, habiendo obtenido la independencia en 2002 después de siglos de colonialismo y años de conflicto armado. La nación comenzó su viaje con esperanza y la promesa de riqueza petrolera, pero más de 2 décadas después, gran parte de esa esperanza sigue sin cumplirse. Casi la mitad de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza. La mayoría de los ciudadanos dependen de la agricultura de subsistencia para sobrevivir,
cultivando sus propios alimentos sin maquinaria, irrigación o patrones climáticos estables. En las zonas rurales, hay poco acceso a servicios básicos. Las carreteras no están pavimentadas y los puestos de atención médica están ausentes o carecen gravemente de medicamentos y personal. La educación es mínima. Muchos niños deben caminar a través de barro y terreno montañoso solo para llegar a la escuela, si es que existe una escuela. En la capital, Dili, el crecimiento urbano no planificado ha creado extensos asentamientos informales. Cabañas hechas de madera y metal se aferran a las laderas. La basura se acumula bajo el sol. El agua potable limpia se almacena en barriles de plástico reutilizados y las aguas residuales fluyen en zanjas abiertas. Los cortes de energía son comunes, especialmente porque la electricidad es una de las más caras de la región. Timor-Leste no es un estado fallido, pero es frágil. La resiliencia de su gente es notable, pero la resiliencia por sí sola no puede arreglar la infraestructura rota, la mala atención médica o una economía estancada. Número 7. Nepal. Nepal, famoso por sus impresionantes picos del Himalaya y el monte Everest, también es el hogar de una pobreza profundamente arraigada, especialmente en sus regiones rurales y montañosas. Si bien el turismo genera millones de dólares cada año, gran parte de esa riqueza no llega a las aldeas que más la necesitan. Casi 1 de cada 4 nepalíes vive por debajo del umbral de la pobreza, y en áreas remotas, la situación es mucho peor. La mayoría de las familias dependen de la agricultura de subsistencia. Cultivan lo que pueden con herramientas básicas, a menudo sin riego, fertilizantes o accesos a los mercados. En las colinas y montañas, pueblos enteros están conectados solo por senderos de tierra. No hay vehículos, ni clínicas, ni transporte público. Durante la temporada del monzón, los deslizamientos de tierra cortan el acceso por completo. En ciudades de rápida urbanización como Katmandú y Pokhara, los asentamientos informales han explotado. Los barrios marginales hechos de zinc y madera se extienden a lo largo de las orillas de los ríos y lotes vacíos. Estas áreas carecen de sistemas de alcantarillado, agua limpia y recolección de residuos. Las escuelas están superpobladas, carecen de fondos y, a menudo, de personal. Los niños caminan largas distancias para obtener una educación básica que ofrece pocas posibilidades de movilidad ascendente. A pesar de algunos avances en la reducción de las tasas de pobreza nacional en las últimas 2 décadas, la desigualdad sigue siendo enorme. Para muchos, el Nepal moderno existe solo en imágenes. En el mundo real, la pobreza aquí es una realidad cotidiana, moldeada por la geografía, la política y la falta de acceso. Número 8. Myanmar. Myanmar se ha hundido en una profunda pobreza en los últimos años, especialmente después del golpe militar de 2021, que puso fin a una breve era de progreso democrático e inversión extranjera. Desde entonces, la economía se ha derrumbado, la inflación se ha disparado y las empresas han huido. Según el Banco Mundial, casi 1/3 de la población vive ahora por debajo del umbral de la pobreza. La situación es especialmente grave en las regiones de minorías étnicas como Rakhine, hogar de la perseguida población rohingya. Muchos rohingya carecen de ciudadanía, derechos básicos o acceso a la educación y el empleo. Viven en campos superpoblados con saneamiento mínimo, dependientes de una ayuda que a menudo se bloquea o se retrasa. En centros urbanos como Yangon y Mandalay, distritos que alguna vez fueron prósperos se han convertido en barrios marginales abandonados. Los cortes de energía son frecuentes y los servicios públicos están fallando. En la Myanmar rural, el acceso a hospitales, escuelas y agua potable es raro. Las carreteras se están desmoronando. Los maestros se han ido. Las clínicas están cerradas y la moneda ha perdido gran parte de su valor. Las familias están recurriendo al trabajo infantil, los mercados negros y la migración riesgosa para sobrevivir. La pobreza de Myanmar no es solo económica, es una crisis de gobernanza, confianza y miedo. La represión del régimen militar ha destruido los medios de vida y ha sumido a millones en la incertidumbre. En muchas áreas la gente no solo carece de recursos, sino que vive sin derechos, protección o esperanza. Número 9. Pakistán. Pakistán es el 5º país más poblado del mundo, pero su tamaño enmascara profundas desigualdades. Más del 40% de la población vive con menos de 3 por día.
En ciudades como Karachi, barrios marginales como Orangi Town albergan a millones. Las calles no están pavimentadas, las aguas residuales no se gestionan y la electricidad se raciona. Familias enteras viven en hogares estrechos sin agua corriente. La pobreza urbana es asombrosa, pero la pobreza rural es aún peor. En las provincias del interior de Pakistán, el acceso a escuelas, clínicas y agua potable es raro. Las sequías, las inundaciones y la mala infraestructura hacen que la agricultura no sea confiable, a pesar de que millones dependen de ella. En los últimos años, las inundaciones han arrasado cosechas enteras y desplazado a miles. La desnutrición es una crisis nacional. La mitad de los niños pakistaníes sufren de retraso en el crecimiento debido a la falta de alimentos y agua potable. Los hospitales están infrafinanciados y superpoblados. La educación pública tiene problemas con maestros mal pagados y baja asistencia. El contraste es marcado. En algunas áreas, grandes propiedades tienen tierras de cultivo irrigadas, mientras que las comunidades vecinas ni siquiera tienen pozos. Pakistán es un país dividido, no solo por la riqueza, sino por el acceso a herramientas básicas de supervivencia. Millones sobreviven día a día, atrapados entre desastres naturales, desempleo e inestabilidad política. Número 10. Camboya. Camboya ha logrado cierto progreso económico, pero la pobreza sigue siendo generalizada. Casi el 20% de los camboyanos aún viven por debajo del umbral nacional de pobreza. Las cicatrices de la era Khmer Rouge aún moldean la estructura social y económica del país. Generaciones enteras se perdieron por el genocidio y décadas después los efectos persisten. En Phnom Penh, hoteles de lujo y centros comerciales coexisten con barrios marginales hechos de madera y metal de desecho. Justo fuera de la ciudad, la pobreza rural se vuelve aún más visible. Muchos pueblos carecen de electricidad, carreteras pavimentadas o escuelas en funcionamiento. Los niños caminan kilómetros para asistir a aulas mal equipadas y la atención médica suele estar a muchas horas a pie o en motocicleta. La agricultura emplea a la mayor parte de la población, pero los pequeños agricultores luchan contra las sequías, la mala calidad del suelo y la falta de apoyo. El agua potable a menudo se extrae de fuentes no potables y la defecación al aire libre sigue siendo común en algunas áreas. En temporada de inundaciones, las carreteras se convierten en barro y las aldeas quedan completamente aisladas. A pesar del aumento de la inversión extranjera y un creciente sector turístico, la desigualdad de ingresos se ha ampliado. Los beneficios de la modernización se concentran en unas pocas zonas urbanas. Para la mayoría de los camboyanos, la vida diaria todavía gira en torno a la supervivencia. Encontrar comida, agua potable y un lugar seguro para dormir. Camboya es un país que intenta avanzar mientras sigue atrapado por el pasado. A veces los números por sí solos no pueden contar toda la historia. ¿Qué país te ha llamado más la atención? ¿O qué parte te hizo pensar más? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu perspectiva. Gracias por ver hasta el final.